Y había un matrimonio, el templo se había vestido de gala. Y yo llego, hermano, al templo. Una hermana me llevó en su carro. Y de repente en la puerta del templo había un joven que estaba con un terno azul. Era alto, era delgado. Y hermano, yo estaba en el carro y las puertas estaban cerradas, pero ya estábamos justo en la puerta de 28 de julio. Y de repente yo he visto que ese joven que estaba en la puerta recibiendo a los que llegan, el joven ha dejado su lugar y ha comenzado a avanzar hacia el carro. Y yo me puse un poco nerviosa. Yo dije, pero el joven no me conoce, ni yo tampoco le conozco. Y él se comenzó a acercar como que él me hubiese estado esperando. Y hermano, comenzó a avanzar, y yo dije, seguro que está yendo hacia otro lado, hacia otra dirección, pero no, venía hacia mí. Y cuando llegó, hermano, me abrió la puerta del carro. Y cuando abrió la puerta del carro, yo me dirigí hacia bajar y le miré, hermano. Y los dos nos miramos y nos quedamos, hermano, impactados, porque era como que nos hubiésemos conocido toda la vida. Como que yo le estaba esperando y como que él también me estaba esperando. Y nos quedamos mirando y nos miramos y él me saludó. Y ese saludo, hermano, duró una eternidad. Gloria al nombre del Señor. Y de ahí, hermano, yo entré, hermano, como en el aire al templo. Y el hermano también se fue, no sé cómo se habría ido también él. Y de ahí, hermano, estuve en el matrimonio y todo el matrimonio estuve pensando en el saludo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el joven no me conocía. ¿Quién es el joven? No conozco su nombre, él tampoco conoce mi nombre, pero algo había pasado allí. Y desde ahí, hermano, yo lo puse en oración. Y yo me olvidé de eso y lo dejamos ahí, clamamos a Dios y oramos al Señor. Y yo no me desesperé en buscarlo. Yo nunca lo busqué, ni él tampoco me buscó. Pasaron como 2 años en la iglesia, ojo. El hermano me agradó, yo le agradé a él, pero no nos buscamos. Esperamos que fuera Dios el que hiciera todas las cosas. Y así, hermano, él servía al Señor por un lado, yo servía al Señor por otro. Él con los jóvenes, yo con las jovencitas y cada uno con su grupo. Pero no nos encontrábamos. Si yo lo veía venir por un lado, yo me escapaba y me iba por el otro. Porque yo no quería más encuentros, hermano, me ponía nerviosa. Y así, hermano, hasta que un día él tuvo una revelación de Dios de ir a trabajar con el pastor Jesús Chupitas a la iglesia allá en San Miguel. Dios se le reveló a él que quería que trabajara con él en ese lugar y fue a trabajar al anexo que se convirtió en iglesia en la Primera de la Paz en San Miguel. Y hermano, le digo una noticia, yo vivía en Primera de la Paz en San Miguel. Eso sucedió después casi de 2 años. Y luego un día, hermano, llego al anexo y en el anexo estaba el hermano Eduardo Macías. Y ahí, hermano, nos encontramos. ¡Uy, qué sorpresa! Pero yo vivía en ese lugar y él trabajaba, ya lo habían mandado a trabajar en ese lugar. Y ahí colaboraba allí en la iglesia de San Miguel junto al pastor Chumpitaz. Y así, hermano, no había nada hasta ese momento, solamente eran oraciones. Pero, hermano, nosotros estábamos más él sirviendo al Señor allí en San Miguel y yo también. Pero de repente se dio un viaje a Colombia. De repente salió un viaje misionero a Colombia porque había una convención maravillosa. Y ese día, hermano, todo el culto misionero me la pasé llorando. Las lágrimas caían por mis mejillas y yo sentía la voz de Dios que me llamaba. Y yo le decía, pero yo recién, Señor, comienzo, pero me falta mucho todavía. Y el Señor me decía, no te preocupes, yo te voy a enseñar. No te preocupes, ¿por qué te preocupas? Y yo le decía, Señor, ni sé hablar, ni sé expresarme, ni sé cómo, Señor, predicar. Y Él me decía, tú no te preocupes, porque yo llenaré tu boca. Yo llenaré tu boca con mis palabras, tú no te preocupes. Y en ese momento, hermano, yo tuve una experiencia con el Señor. Y yo, era como una visión que yo vi que había unas señoras con trenzas y con ropa de la sierra que corrían a mí, que yo corría hacia ellas. Y yo lloraba y lloraba y lloraba. Y le dije, Señor, a la sierra no, Señor, a la sierra no. Porque yo soy limeña, yo no sé cómo viven allá. Y el Señor me decía, te necesito en mi obra, te necesito en mi obra. Y yo le dije, Señor, ¿qué te puedo decir? Tú eres más fuerte que yo, Señor. Tú haz lo que tú quieres. Tú haz lo que has decidido hacer, Señor. Y pasé corriendo, hermano, al altar y ahí mismo, hermano, le dije, Señor, aquí estoy. Heme aquí, envíame a mí, Señor. ¡Aleluya! Luego regreso, hermano, a Lima con muchas emociones, con muchas experiencias de ver allá en Colombia a muchas mujeres que se paraban en el altar y predicaban de una manera maravillosa y cada intervención que tenían era poderoso. Y yo dije, sí, la mujer también puede servir al Señor. La mujer también tiene llamado a la obra misionera. Y veía jovencitas y veía que bien se desenvolvían. Y yo decía, no hay que tener temor, porque es el Espíritu de Dios el que hace todas las cosas. Y luego cuando regreso, hermano, todos corrían. ¿Qué cosa ha pasado? El pastor Rodolfo ha venido, acomodado en todo que esté brillando, todo que huela rico. Y hermano, yo ahí estaba en el primer piso, eran las oficinas y ahí atendíamos. Y el pastor Rodolfo llega y se pone a saludar a cada uno y que saluda al administrador, saluda a las secretarias y todo, y viene y me saluda. Y yo le miro y le saludo y el pastor me retiene la mano con su mano y me dice, hija, Dios te bendiga, Dios le bendiga, pastor. Y me quedo mirando con sus ojos fijos que tiene el pastor y me dijo, hija, ¿tú quieres ir a la obra misionera?
Santo, aleluya, gloria al Señor. Y yo comencé a temblar, hermano, porque eran cosas que estaban pasando muy rápido. Y yo le dije, amén, pastor. Le dije, yo sí quisiera ir. Amén, hija, me dijo. Y se volteó y siguió saludando y siguió recorriendo. Y yo me quedé impresionada. ¿Por qué me habrá preguntado eso el pastor? Y de ahí, hermano, me quedé emocionada. Yo dije, sí, Señor, tú me estás llamando. ¿Por qué el pastor me ha preguntado eso? Es que tú me estás llamando. Y ahí, hermano, no pasó mucho tiempo. En esos días nada más voy a la iglesia. Y ese día había llegado una hermana de Huancayo, había llegado a Lima, y el pastor la estaba saludando y dijo, ha llegado tal hermana, y aquí ¿cuántas la reciben? Y le saludamos y nos gozamos. Yo también alegre le saludaba. Y ahí dice, pero ahora les doy otra noticia, les comunico que nuestra hermana Victoria, me señaló, y yo me quedé impresionada, en la iglesia 28 de julio. Nuestra hermana Victoria va a ir a ocupar el lugar que ella estaba ocupando, va a ir a colaborar a la ciudad de Huancayo. Santo Jesús. Yo me quedé impresionada, hermano, porque era algo que en ese momento me estaba enterando. Y ahí, hermano, todos me comenzaron a saludar, me felicitaban. Y yo, hermano, sorprendida. Y me sentía privilegiada, me sentía honrada, me sentía tan agradecida al Señor. Y el pastor me dijo, te doy una semana para que vayas a despedirte de tu casa, para que arregles las cosas en tu trabajo y ya luego te vayas para allá, para Huancayo. Y hermano, en una semana fui a mi casa, me despedí de mi mamá, me despedí de mis hermanos, hice todas las cosas. Y en el trabajo, hermano, algunos me decían, pero ¿por qué vas a ir? En la obra misionera se sufre, no vayas, si tú eres joven, acá estamos muy bien. Me decía, no, el Señor me ha llamado y yo siento aquí en lo más profundo de mi corazón que yo le tengo que obedecer y yo le tengo que servir, aleluya. Y es así, hermano. Y aún yo estaba también colaborando en el anexo de San Miguel, pero hermano, no habíamos formalizado un enamoramiento con el pastor Eduardo porque solamente estábamos orando. Pero aún a esos sentimientos que yo tenía de que el hermano me agradaba y que yo estaba orando por él, hermano, el llamado del Señor superaba todos esos sentimientos. Yo estaba enamorada del pastor Eduardo Macías. Era una persona intachable, tenía un testimonio correcto, era una persona ideal. Y el Señor me dijo, ¿cuál escoges? ¿El pastor Eduardo Macías o mi obra? Y hermano, yo tuve una situación difícil, porque en ese momento yo tengo un sentimiento por el hermano tiene un sentimiento por mí, pero la obra del Señor, y yo tenía que ir a Huancayo y dejar también ahí en San Miguel, dejar de ser colaboradora. Y ahí, hermano, tuve que escoger, y con un dolor, porque humanamente uno siente un dolor cuando tú tienes que dejar algo que tú amas. Y yo le dije, Señor, si el pastor Eduardo Macías es la pareja que tú has escogido para mí, aunque yo me vaya a Huancayo, tú lo vas a reservar para mí. Era difícil, hermano, era muy difícil. Y hermano, prácticamente era como decir, ya renuncio al hermano Eduardo Macías. Pero yo le dije, Señor, yo sé que tú estás en esta situación, Señor, y es mi amor tan grande por ti, Señor, que yo escojo la obra misionera. Tenía que dejar mi trabajo, tenía que dejar el anexo, tenía que dejar a mi familia, y las tres cosas las dejé en una semana. Y mientras iba, hermano, en el ómnibus, iba llorando. Las lágrimas se me salían, la gente iba a mi costado, yo no sabía, hermano, nada, pero las lágrimas caían y caían y caían por mis mejillas. Y el Señor me decía, no te preocupes, yo te voy a enseñar, yo te voy a capacitar, yo te voy a acompañar, yo voy a ser tu ayuda, tu compañía. Y es así, hermano, como yo viajé allá con mi madre a la ciudad de Huancayo. Allá, hermano, en Huancayo, trabajando con las damas, trabajando con los jóvenes. Me levantaba a las 5 de la mañana, hermano, a limpiar el templo. Alabado sea el nombre del Señor. Me levantaba a las 5 de la mañana, hermano, porque teníamos un programa radial. Y a esa hora comenzaba el programa. También era locutora. Poníamos canciones, alabanzas. Y luego de esas alabanzas daba salmos y los leía, los recitaba. Y era un momento muy bonito, muy precioso, muy especial que el Señor nos regalaba a mí, al hermano Felia Vélez, juntamente con el pastor de la iglesia. Y luego de eso, hermano, nos levantábamos muy temprano para limpiar la casa del Señor. Nosotros éramos mujeres y las dos mujeres limpiábamos un templo, hermano, grande, un poco más grande que este. Y nos teníamos que levantar, hermano, muchas veces con chalina y con gorro y agarrar el agua helada y tener que limpiar, porque también cocinaba en la casa pastoral, limpiaba la casa pastoral, atendía a los niños en la casa pastoral, porque la pastora estaba en un embarazo muy delicado, era de vida de muerte, y yo tenía que apoyarle en todo. Y le doy gracias a Dios, hermano, porque el Señor me enseñó a ayudarle en todo, y todo eso me sirvió. Y cuando yo hacía todas las cosas, hermano, el Señor me decía, ¿sabes por qué te he traído acá? ¿Sabes por qué estás cocinando? ¿Sabes por qué estás ayudando a los niños? ¿Sabes por qué estás haciendo todo esto? Y yo decía, ¿por qué, Señor? Porque yo pronto te voy a dar tu pareja y todo esto lo vas a hacer tú también. Gloria al Señor. Y un día estoy ahí en los quehaceres, hermano, y de repente, hermano, una llamada por teléfono. Y yo dije, ¿quién? Le están llamando desde Lima. Y yo dije, sí, y fui y contesté.
¿quién es el pastor Eduardo Macías? Y yo comencé a temblar, hermano, y me comencé a poner nerviosa. Y yo le dije, sí, hermano, ¿cómo está, hermana? Dios le bendiga, le estoy llamando para saludarla. He conversado con el pastor Rodolfo. El pastor Rodolfo me ha dado la aprobación para poder conversar con usted, para poder escribirnos cartas. Gloria al nombre del Señor. Alabado Dios. Y yo me puse nerviosa, hermano, me puse nerviosa, tan nerviosa que me puse a temblar. Alabado sea el nombre del Señor. Y dije, Señor, pero yo ya me había olvidado ya. Yo estaba trapeando, lavando pañales, estaba cocinando, oliendo a ajos, a cebolla. Luego, hermano, haciendo las actividades, subiendo, corriendo, bajando, cargando olla. Y de repente el hermano me llama y me puse, hermano, nerviosa. Todo me comencé a recordar de la experiencia que habíamos tenido en la puerta 28 de julio de San Miguel. Aleluya. Y yo dije, Señor, yo pensé que ya esto no era más. Y sí, Señor. Y me comencé a tener temor. Y dije, Señor, pero tiene que ser tú, Señor. Le dije, tiene que ser tú, porque yo no voy a hacer lo que yo quiero, no, Señor. Tiene que ser tú. Y de ahí yo dije, Señor, ay, no, Señor, yo tengo que pedir la confirmación tuya. Si tú no me confirmas, yo no, Señor, yo no sigo para adelante si tú no me confirmas. Y muy bien, hermano, le dije gracias y nos despedimos y así. Y luego el hermano me comenzó a llamar, hermano. Me comenzó a llamar todas las semanas, me comenzó a llamar seguido y me comenzó a mandar cartas. Yo también le comencé a mandar cartas, nos comenzamos a conocer. El hermano Eduardo me mandaba unas cartas de 4 o 5 hojas. Yo también, hermano, le mandaba 1 o 2 hojas porque me ponía nerviosa. Gloria al nombre del Señor. Y el hermano me mandaba todo cantares, me mandaba prédicas, me mandaba del enamoramiento, las dispensaciones del matrimonio, me mandaba, hermano, tantas prédicas y cosas bonitas, tarjetas, cosas lindas, y me emocionaba, hermano. Él estaba en el Instituto Bíblico y yo estaba ahí colaborando en la obra en Huancayo, y eso, desde que comenzamos a orar y a escribir, y hermano, comenzamos el enamoramiento, y nuestras vidas comenzaron a crecer espiritualmente. Él comenzó a crecer mucho más, y yo también, hermano, y yo le dije, Señor, yo te pido, Dios mío, que si tú estás en este asunto, tú lo saques a Pastor Eduardo Macías a cualquier punto del departamento de Junín, y yo voy a saber que tú, Señor, mi Dios, estás con nosotros y que tú nos vas a prosperar y que siempre vas a estar conmigo. Y es así, hermano, como yo le comencé a pedir a Dios y le comencé a clamar y le comencé a clamar y pedir al Señor. Y hermano, algo que les cuento, cuando yo oraba al Señor, cuando yo hacía vigilias, cuando yo ayunaba, cuando yo oraba en el altar de Dios, comenzaba orando por mis necesidades y le decía, Señor, ayúdame en esto, en lo otro. Comenzaba a clamar y de repente me daba cuenta, pero ya estaba así, Señor, te pido por el hermano Eduardo Macías, uy, Señor, que salga muy bien en sus exámenes, que todos los cursos, Señor, sean una bendición para él. Y comenzaba, hermano, y me daba cuenta, y yo estaba orando por el hermano Eduardo Macías. Y dice, pues, Señor, pero yo estoy orando por el hermano y ya me olvidé de orar por mí. Y así, hermano, cada vez que quería orar por mí, terminaba orando por el hermano. Y hermano, yo quería, hermano, orar por mí, ya no podía, más oraba por él que por mí. Y es así cuando el Señor te pone carga por una persona, por tu pareja, porque esa persona te está necesitando, esa persona está sola y necesita que tú le ayudes, que se complemente su ministerio. De repente, hermano, una llamada por teléfono y me dice, hermana Victoria. Sí, hermano, ¿qué tal? Dios le bendiga. Hermana Victoria, no me lo va a creer. ¿Sabe dónde estoy? Dígame usted, hermano. Estoy en la ciudad de Tarma. Santo Jesús, comencé a temblar, hermano. Otra vez comencé a temblar, me comenzaron a sudar las manos. Y yo dije, pero yo pensaba que esto iba a ser de acá de 2 a 3 años. Pero el Señor todo lo va a hacer rápido. Dije, no, comencé a temblar. Y dije, sí, hermano, qué alegría, hermano. ¡Pum! Corté el teléfono porque me había puesto tan nerviosa, hermano, que yo dije, uy, ahora antes el hermano estaba en Lima, ahora está cerquita, aquí nomás. Y así, hermano, yo dije, Señor, ¿en qué situación me estás poniendo, Señor? Yo pensaba que era más tiempo, ahora es menos tiempo. Y así, hermano, hubo una gran campaña en la ciudad de Tarma con todas las iglesias de Lima, y invitaron, eran como 600 personas que habían ido para allá, y ahí también fuimos nosotros los de Huancayo a apoyar porque era el inicio de obra. Ahí estaba el hermano Eduardo Macías, lo iban a establecer ahí en la obra, y de repente ya estaba terminando el culto, lo presentaron al pastor Eduardo Macías como pastor, y de repente yo estaba ayudando en la librería en la parte de atrás, porque siempre estaba en la librería apoyando en 28 de julio y donde he estado. Y hermano, de repente estoy ahí con los libros y con las hermanas, y de repente las hermanas me dicen, hermana Victoria, le llaman. ¿Quién me llama? El pastor Rodolfo te está llamando. Y yo voy corriendo, hermano, impresionada, y me paro así en una esquinita, y el pastor dice, sí, acá está el hermano Eduardo Macías, que se queda pastoreando en esta iglesia. Cuando le saludan, todos le saludaban, y ahí está la novia. Y delante de todos, hermano, aquí está la novia, y dentro de un mes se están casando. Peor, hermano, me puse más nerviosa otra vez, comencé a sudar, a temblar. Yo pensaba que eran 2 o 3 años, y todo el Señor lo hizo rápidamente. Cuando tú dejas que el Señor haga las cosas por ti, el tiempo se acorta. Pero cuando tú intervienes como tú quieres y como tú piensas
cosas y a tu manera, el tiempo se alarga. Y yo le dije, Señor, ay Dios mío, gracias Señor, yo estoy en tus manos, tú haz lo que tú quieras, Señor. Él estaba sorprendido, yo estaba sorprendida y teníamos solamente, hermano, un mes para el matrimonio. En un mes, hermano, se hizo nuestro matrimonio. El Señor nos proveyó, hermano, todo lo que necesitábamos. Nos proveyó el traje de novio, el traje de novia, los anillos, las flores, la torta, la comida. El Señor tocó los corazones. Se gozó el pastor Rodolfo, se gozó la iglesia, se gozó la familia, se gozó mi familia. Era algo muy precioso, muy maravilloso, hermano, porque primero nos abocamos a agradar al Señor. Él allá sirviendo al Señor y yo también en el lugar donde el Señor me llevó. Sacrificamos nuestro amor, sacrificamos nuestros sentimientos. Si yo hubiera seguido a mis sentimientos, yo nunca hubiera ido para allá, no hubiera habido todo lo que Dios hizo con nosotros. Luego, hermano, se hizo el matrimonio y, hermano, fue un matrimonio maravilloso, precioso, donde el Señor hizo sentir su presencia. Y le digo, hermano, qué bueno es agradar al Señor, qué bueno es buscar el reino de Dios y su justicia, qué bueno es honrar al Señor, porque todas las cosas vienen por añadidura. Y, hermano, yo le doy gracias a Él, porque el Señor no se equivoca. El Señor te da una persona como tu corazón lo anhela, te da aún mucho más que lo que tú has anhelado. El Señor cubre todas tus expectativas, porque el Señor, hermano, no se equivoca. Nosotros nos equivocamos, pero el Señor no se equivoca. Gloria al nombre del Señor. Yo le doy las gracias a Él, yo le doy la gloria a Él, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Y luego, hermano, cuando hemos estado en la obra misionera, estuvimos, hermano, solamente una semana de viaje y luego regresamos al campo misionero y de ahí, hermano, con nuestras maletitas, con 2 maletitas fuimos ahí, hermano, a la ciudad de Tarma. Luego el Señor nos proveyó ovejas, nos proveyó terreno, nos proveyó canal de televisión, radioemisora y todo lo que el Señor hizo, pero eso no fue de la noche a la mañana. Eso duraron largos años, 13 años que estuvimos en esa ciudad, pero que cada día vimos la gloria de Dios y el cielo abierto contemplando la maravilla del Señor. Gloria al nombre del Señor. Hemos caminado por los huaicos, hemos caminado por la tierra, he caminado por los cerros, he caminado embarazada, hermano, de 8, de 9 meses, acompañando a mi esposo a todo lado, hermano. El Señor nos ha ayudado en todo momento, en toda situación. Y, hermano, en ese lugar nos complementamos tanto con los hermanos y, hermano, aprendimos a comer lo que ellos comían, a sufrir como ellos sufrían, a reír como ellos reían, a estar con ellos en todo momento. Y, hermano, nos acostumbramos tanto a ellos que, hermano, era una familia. Esto no era una iglesia, era una familia, era un hogar. Llegamos a tener 40 hermanos, 20 varones y 20 mujeres que vivían con nosotros. Había una casa, la casa en la iglesia era la casa de los varones y había otra casa que era la casa de las mujeres. Y ahí con esos jóvenes apoyándonos, haciendo actividades, se hicieron muchas cosas, se pagó el templo, se hicieron grandes cosas para la gloria del Señor, hermano. Y el Señor nos dio 40 hijos, hermano, 40 hijos que ahora están por todo el Perú predicando la palabra del Señor. Se llegaron a casar entre ellos y ahora están llevando la palabra y están viviendo lo que nosotros les enseñamos. Y es un gozo, es una alegría tan grande, hermano, que no importa lo que hayamos tenido que haber pasado, lo que hayamos sufrido no interesa, no importa, porque es más grande, hermano, la recompensa. Gloria al nombre del Señor, de las almas salvadas, de las vidas convertidas. Qué maravilloso, hermano, ver ahora matrimonios que se quieren, matrimonios que se aman, de jovencitos, hermano, que llegaron a la iglesia. Los vimos llegar llorando, le vimos sufriendo, pero, hermano, ahí le dimos el calor, el abrigo, el amor de Dios, y ahora han hecho hogares fuertes, hogares sólidos, y ahora son pastores. Todos ellos pastorean, hermano, en todas las partes del Perú, en el norte, en la selva, en todo lado están predicando la palabra del Señor. Esa es una recompensa tan grande, hermano, para nosotros. Es un gozo, una alegría inefable. Y les puedo decir, hermano, que hay victoria en Cristo Jesús. Hay victoria en el Señor, jóvenes. No hay que dudar, no hay que tener dudas acerca del enamoramiento, acerca del llamado. Pero ¿cómo hago ahora si mi enamorada está aquí? El Señor me está llamando, mejor ya no voy a la obra. Alabado Dios. No, haz lo que el Señor te dice. Haz lo que el Señor te dice y nunca antepongas a una persona antes que la obra del Señor. Primero en la obra del Señor y luego los sentimientos y luego el Señor te dará. No te vas a quedar sola, no te vas a quedar solo. El Señor ya tiene tu pareja para ti. Solamente dedícale tu vida a Dios y Él se va a encargar de lo demás. Tú no te preocupes. Delante del Señor, de todos los hombres de Dios, de toda la iglesia, y ahora te conozco muchísimo más y te amo más y me reafirmo en ese amor. Este anillo va a simbolizar esa unidad para siempre, hasta que la muerte nos separe. Eduardito, aquí delante de todos los testigos, delante de Dios, quiero decirte que te amo y que te admiro, te respeto, y todos esos años han sido muy maravillosos. Estoy agradecida a Dios por los preciosos hijos que Dios nos ha dado
y le puedo decir a Dios que estoy inmensamente feliz por haber compartido mi vida contigo. Y es una bendición y un privilegio para mí.